Hola, bienvenidos a la cuarta temporada del podcast Historia Universal Contemporánea. Soy Raimundo Manuel Salcedo Flores, su anfitrión, y estoy emocionado de comenzar esta nueva temporada con ustedes. En este podcast exploramos los eventos que han dado forma al mundo en que vivimos, desde la era de las revoluciones hasta la actualidad. Pero no solo nos limitamos a contar la historia, sino que nos sumergimos en ella con la ayuda de fuentes y el trabajo riguroso de los historiadores para reconstruir el pasado. Y en este primer episodio de la temporada nos adentraremos en uno de los eventos más icónicos y trascendentes de la historia contemporánea, el atentado de Sarajevo. Este acto de violencia, en apariencia insignificante, tuvo un impacto profundo en el curso de la historia, llevando al mundo al borde del abismo y desencadenando una guerra global hasta entonces sin precedentes y que solo sería superada en horrores por la Segunda Guerra Mundial que estalló 2 décadas más tarde. Pero como siempre, no nos limitaremos a los hechos conocidos, sino que exploraremos las diversas interpretaciones y matices de este evento, para que podamos entenderlo plenamente y extraer lecciones valiosas para el presente. Así que prepárense para un episodio lleno de emoción, intriga y, sobre todo, conocimiento. Comencemos. Antes de iniciar, me gustaría dar algunos avisos parroquiales. La temporada 4 del podcast contará con 8 episodios principales, que se estrenarán los lunes de cada semana, es decir que a partir de esta temporada los episodios se estrenarán de manera semanal y lo harán simultáneamente en todas las plataformas. Ahora bien, he dicho que serán 8 episodios principales, pero también habrá 3 episodios con carácter de bonus track que se estrenarán al final de la temporada. Esta temporada tendrá como eje central la Primera Guerra Mundial, centrándose en aspectos específicos sobre el desarrollo de este conflicto y trabajará sobre la base de la historia militar, pero también social y cultural de la guerra. Ahora bien, para no dejar fuera a Latinoamérica de la narrativa del conflicto, dedicaré un episodio de los bonus track a esta parte del mundo con hechos que se dieron de forma simultánea a la Primera Guerra Mundial y que indirectamente pudieron incidir en algunos de los eventos de la guerra. Podemos decir que esta temporada y la próxima llevan como subtítulo La Guerra Mundial, si consideramos que la Primera y Segunda Guerra Mundial tienen un origen y un desarrollo que sigue la misma lógica, al punto que la segunda es una suerte de continuación de la primera. Sin mayor preámbulo, hablemos de historia. Este episodio estará estructurado con una breve introducción, una relatoría de los hechos que sucedieron aquel domingo 28 de junio de 1914, para posteriormente hablar de las consecuencias de ese atentado. Finalmente cerraré con una serie de comentarios históricos e historiográficos como ya es costumbre. A manera de introducción diremos que el atentado de Sarajevo es considerado el inicio historiográfico del corto siglo XX. Esto debido a que este atentado constituye el desencadenante directo e inmediato de la Primera Guerra Mundial. Al respecto, el historiador británico Max Hastings refiere que los acontecimientos ocurridos en Sarajevo no fueron la causa del estallido de la guerra, sino que más bien se lo utilizó para justificar la liberación de unas fuerzas que ya estaban en juego. Vamos a comenzar con una cuestión, y es: ¿por qué Sarajevo estaba ocupada por el Imperio Austrohúngaro en 1914? Pues bien, Bosnia y Herzegovina fueron anexadas al Imperio Austrohúngaro en 1908, después de que el Imperio Otomano, que había controlado la región durante siglos, perdiera el control sobre la misma. La anexión fue resultado indirecto del Tratado de Berlín, consecuencia también de la conferencia homónima en 1871. Austria-Hungría vio la anexión de Bosnia y Herzegovina como una forma de fortalecer su posición en los Balcanes y evitar que Serbia, un estado vecino independiente con una población predominantemente eslava, se expandiera y amenazara su control sobre la región.
La anexión también le dio a Austria-Hungría acceso directo al mar Adriático y los importantes recursos naturales como lo son la madera y el carbón. Sin embargo, la anexión fue muy impopular entre la población bosnia, que era en su mayoría musulmana y se oponía a la dominación austrohúngara. También provocó la ira de Serbia y otros estados vecinos que consideraban la anexión como una violación del derecho de los pueblos a su autodeterminación y una amenaza a la independencia de las naciones eslavas de los Balcanes. Al respecto, Winston Churchill, en su obra La crisis mundial 1911-1918, escribió: había un peligro constante de conflagración en los Balcanes y en el Oriente Próximo debido al mal gobierno de Turquía. La corriente ascendiente del paneslavismo y los grandes movimientos antigermánicos en Rusia empezaron a actuar contra la existencia del Tratado de la Triple Alianza. En estos últimos años, las ambiciones alemanas crecieron con prosperidad. Y es que la región de los Balcanes era todo menos que pacífica. El terrorismo, ese fantasma que en el siglo XXI alcanzó Nueva York y le recordó a toda una generación, pues que todavía estaba ahí, que el terrorismo aún estaba ahí. Era algo relativamente común el terrorismo en la península de los Balcanes a principios del siglo XX. Sobre esto, la historiadora británica Margaret Macmillan refiere de los grupos terroristas como la Mano Negra o Joven Bosnia, que es difícil no compararlos con los grupos extremos entre los fundamentalistas islámicos como Al-Qaeda un siglo después. Al igual que esos fanáticos posteriores, los jóvenes bosnios solían ser ferozmente puritanos y despreciaban cosas como el alcohol y las relaciones sexuales. Odiaban a Austria-Hungría, en parte porque la culpaban de corromper a sus súbditos eslavos del sur. Finalmente, podemos decir que el atentado de Sarajevo fue producto de una conspiración en la que no queda del todo claro el papel que desempeñó el gobierno serbio, pero que sí queda claro que fue algo planificado con antelación y no fue producto de una mera oportunidad plenamente aprovechada. Esto es así porque en la zona existían varias organizaciones, como la Mano Negra, a la que pertenecían los perpetradores del asesinato. Por otro lado, porque los motivos de odio en contra del Imperio Austrohúngaro eran manifiestos y de hecho ya habían sucedido varios atentados en la zona de los Balcanes desde fines del siglo XIX. Podemos decir, sin lugar a duda, que Sarajevo era una bomba de tiempo, e incluso el propio archiduque Franz Ferdinand lo sabía al viajar aquel domingo 28 de junio. La seguridad, sin embargo, se había relajado para facilitar la visita del heredero al trono austrohúngaro, lo que finalmente dio la ocasión a los conspiradores para llevar a cabo sus planes. Bien, vamos a los hechos. En el verano de 1914, el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. En Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina, una serie de eventos se desarrollaron en rápida sucesión, llevando al asesinato del archiduque austrohúngaro Franz Ferdinand y su esposa Sofía. El 28 de junio de 1914, el archiduque Franz Ferdinand, cuyo nombre se ha hispanizado como Francisco Fernando, y quien era heredero al trono austrohúngaro, junto con su esposa, la duquesa Sophie, hispanizado Sofía, de Hohenberg, llegaron a Sarajevo para realizar una visita oficial. Durante su visita, un grupo de conspiradores serbios conocido como la Mano Negra planeó un atentado contra el archiduque con la intención de fomentar la independencia de Bosnia y Herzegovina respecto del Imperio Austrohúngaro y con la intención de que Bosnia y Herzegovina se uniese a Serbia. Así, pocos minutos después de la llegada del archiduque, una bomba fue arrojada a su automóvil por Nedeljko Kabrinović, pero la bomba falló y explotó en otro vehículo. Sin embargo, varios miembros de la comitiva resultaron heridos.
Después del fracaso del primer intento, el archiduque y su esposa decidieron continuar con su visita. Mientras se dirigían a un hospital para visitar a los heridos, cuando el automóvil en el que viajaban, el archiduque se detuvo frente a un café. Gavrilo Princip vio entonces su oportunidad y disparó 2 tiros, matando al archiduque y a su esposa. Los conspiradores fueron detenidos y sometidos a juicio. Como resultado, algunos fueron condenados a muerte, mientras que otros recibieron largas penas en prisión. El atentado de Sarajevo desató una serie de eventos que llevaron a la Primera Guerra Mundial, ya que Austria-Hungría culpó a Serbia del ataque y exigió que se tomaran medidas enérgicas contra el país. Esto llevó a una escalada de tensiones entre las potencias europeas y finalmente a las declaraciones de guerra un mes después del atentado. De esta relatoría que acabamos de hacer surgen una serie de interrogantes que podemos explorar. La primera es, ¿quién era Gavrilo Princip? Pues era un joven serbio, nacido en Bosnia el 13 de julio de 1894, conforme al calendario juliano, que corresponde al 25 del mismo mes, julio, y año en el calendario gregoriano. Princip se convirtió en uno de los más famosos y notorios miembros de la organización nacionalista serbia conocida como la Mano Negra. La organización se fundó en 1911 con el objetivo de unificar los territorios poblados por serbios, croatas, bosnios en una nación independiente, lo que posteriormente se convertiría en Yugoslavia. Princip era miembro de la Mano Negra y había sido entrenado en tácticas guerrilleras, en el uso de las armas. Al momento del atentado, Princip estaba próximo a cumplir los 20 años. Debido a que al momento de cometer el asesinato no había cumplido la edad, no fue condenado a muerte, sino a 20 años de prisión. Esta condena no la llegaría a cumplir, pues murió de tuberculosis el 28 de abril de 1918. Otra pregunta que nos surge al ver la figura de Gavrilo Princip es ¿qué era esto de la Mano Negra? Pues Mano Negra, o también conocida como Unificación o Muerte, era una organización militar con carácter secreto que tenía una ideología nacionalista y surgió a principios del siglo XX en respuesta a la opresión y discriminación que los serbios y otros eslavos del sur experimentaban bajo el dominio del Imperio Austrohúngaro y del Imperio Otomano. La organización se fundó en mayo de 1911 en Belgrado y estaba compuesta principalmente por oficiales militares y estudiantes universitarios. Su objetivo era unificar los territorios poblados por serbios, croatas y bosnios en una nación independiente, que luego se llamaría Yugoslavia. Después del asesinato, la Mano Negra fue duramente reprimida por las autoridades austrohúngaras y muchos de sus líderes y miembros fueron arrestados y juzgados. Aunque la organización fue disuelta oficialmente después de la Primera Guerra Mundial, algunos de sus miembros continuaron luchando por la unificación de los pueblos eslavos del sur y fueron parte importante de la lucha por la independencia de Yugoslavia en la década de 1990. La Mano Negra ha sido objeto de controversia en la historiografía. Algunos la ven como una organización terrorista que utilizó la violencia y el asesinato para lograr sus objetivos, mientras que otros la consideran como una organización nacionalista que luchaba por la independencia de los pueblos eslavos del sur. Otra interrogante que puede surgir es ¿qué hacía exactamente el archiduque Franz Ferdinand de Austria en Sarajevo aquel domingo 28 de junio de 1914? Para poder abordar este tópico, hablaremos un poco de quién era Franz Ferdinand, porque si bien es cierto que se suele hablar largo y tendido sobre el atentado de Sarajevo, cierto es también que su vida
no suele ser divulgada con la amplitud con la que sí lo hace su muerte. Max Hastings refiere que Franz Ferdinand había llegado a ser heredero del trono austrohúngaro casi por casualidad. No era el favorito de su tío, el emperador Franz Joseph, hispanizado Francisco José, de Austria. Incluso su matrimonio con Sofía había tenido el carácter de morganático, esto es, que ninguno de los hijos de esa unión podría heredar el trono austrohúngaro, debido a que su esposa Sofía se consideraba de un rango social inferior. Hay que decir incluso que Sofía era objeto de malos tratos por parte de la familia real austriaca, algo que molestaba severamente a Franz Ferdinand, que al momento de morir tenía 50 años de edad. Siguiendo a Max Hastings, que un terrorista adolescente matase al único hombre de entre todos los líderes del imperio de los Habsburgo, que probablemente habría recurrido a su influencia para intentar impedir un cataclismo, no es sino una ironía de la historia sin mayor trascendencia. Y es que dentro de la figura de Franz Ferdinand podemos decir que, aunque era bastante conservador y hacía comentarios bastante racistas contra los eslavos del sur, es decir, quienes habitan en la península balcánica, Franz Ferdinand estaba decidido a evitar a toda costa un conflicto con Rusia, que finalmente fue lo que se desencadenó con su asesinato. Ahora bien, diremos que el archiduque Franz Ferdinand estaba en Sarajevo el 28 de junio de 1914 para realizar una visita oficial. Como heredero del trono austrohúngaro, Franz Ferdinand estaba interesado en viajar a Bosnia y Herzegovina, una provincia recién anexada al imperio austrohúngaro, para demostrar la solidaridad del gobierno con las diferentes nacionalidades y grupos étnicos de ese territorio. Además, Franz Ferdinand era un partidario de una solución federal para el imperio austrohúngaro, una solución que pretendía generar una mayor autonomía para las diversas regiones y grupos étnicos, y se pensaba que su visita a Sarajevo podría ayudar a promover esta idea. Ahora hablaremos de las consecuencias del atentado. Aquí valdría la pena distinguir dos grandes vertientes. Por un lado, la crisis diplomática internacional ya ampliamente estudiada, que terminaría por desencadenar la Gran Guerra, y por otra parte el aspecto menos divulgado pero igualmente estudiado, que fue el juicio a quienes perpetraron el atentado. Hablemos en primer lugar de la crisis de julio. Esto es la crisis diplomática que se desató con motivo del atentado. La noticia del atentado llegó a Viena y no causó mayor conmoción. De hecho, el emperador Franz Joseph estaba más molesto por el hecho y la forma en que se había producido que porque la víctima fuera su heredero, y menos aún su sobrino. En Londres, París y San Petersburgo, las noticias no se tomaron con especial preocupación. Donde sí existió una preocupación mayor fue en Berlín. Aparte de su esposa Sofía, quizá el único que tenía en alta estima a Franz Ferdinand era el Kaiser Guillermo II de Alemania. Conforme lo refiere Max Hastings, las exigencias de Austria a Serbia fueron entonces en función de las circunstancias en que el atentado se había sucedido y no tanto por la víctima del atentado. El ultimátum a Serbia por parte del Imperio Austrohúngaro incluía una serie de demandas que Serbia debía cumplir en un plazo de 48 horas. Algunas de estas demandas eran el cese de toda propaganda anti-austrohúngara en los medios de comunicación serbios, la eliminación de cualquier organización que promoviera la propaganda anti-austrohúngara, la detención de cualquier persona sospechosa de estar involucrada en el asesinato del archiduque, la cooperación de las autoridades serbias con las autoridades austrohúngaras en la investigación del asesinato. Serbia aceptó parcialmente estas demandas, pero no todas.
Por ejemplo, Serbia aceptó detener a los sospechosos serbios involucrados en el asesinato de Franz Ferdinand y permitió que las autoridades austrohúngaras participaran en la investigación, pero rechazó la demanda de eliminar la propaganda anti-austrohúngara en los medios de comunicación serbios, argumentando que la prensa serbia era libre. Esto se tradujo en una alarmante cadena de acontecimientos que se sucedieron entonces, porque países como Alemania y Rusia comenzaron procesos para movilizar sus poderosos ejércitos a las fronteras, y además su diplomacia buscaba obtener garantías de que el otro no iniciaría una guerra, garantías que, es obvio, no se dieron. Cuando el gobierno austrohúngaro consideró que Serbia no había cumplido completamente con sus demandas, declaró la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914, lo que provocó que finalmente las potencias se alinearan en torno a este incidente, que a su vez dio inicio a la Primera Guerra Mundial. Para mayores detalles, existe un episodio recién remasterizado en la primera temporada de este podcast en donde trato concretamente las causas de la Primera Guerra Mundial. Ahora hablemos del juicio a los perpetradores del asesinato. Tras el asesinato de Franz Ferdinand y su esposa Sofía en Sarajevo aquel domingo, las autoridades austrohúngaras llevaron a cabo una investigación exhaustiva para identificar y capturar a los perpetradores del atentado. En octubre de 1914 se inició el juicio contra los acusados, que incluían a Gavrilo Princip y otros 5 miembros de la organización nacionalista serbia Mano Negra, que había planeado y ejecutado el atentado. El juicio se llevó a cabo en Sarajevo y fue muy riguroso, con numerosos testigos y pruebas presentadas. Todos los acusados fueron declarados culpables y condenados a muerte, con excepción de Princip y algunos otros de los perpetradores que fueron condenados a 20 años de prisión, esto debido a la política que tenía el Imperio Austrohúngaro de no ejecutar a menores de 20 años. Ahora, en la actualidad, ¿qué repercusiones tiene el atentado de Sarajevo? Quizá habría que decir que existen diversas estatuas erigidas en honor de Gavrilo Princip y que se mantienen en pie a pesar de las múltiples disputas nacionalistas que han surgido en aquellas latitudes. En el apartado concerniente a los comentarios históricos, podemos decir que este atentado, aparentemente pequeño e insignificante, desató una tormenta global que cambió la historia del mundo para siempre. ¿Cómo pudo un solo acto de violencia en una ciudad relativamente pequeña en Europa llevar a tal caos y destrucción? La respuesta es simple. La historia muchas veces se construye sobre momentos cruciales, donde pequeñas acciones pueden tener enormes consecuencias. Los eventos que tuvieron lugar en Sarajevo en 1914 fueron el catalizador que llevó al mundo al borde del abismo. ¿Qué habría pasado si la bomba de Kabrinovic hubiera explotado en el automóvil del archiduque? ¿Cómo hubiera sido el mundo si el atentado no hubiera sucedido? Nunca lo sabremos, pero lo que sí sabemos es que el destino del mundo fue decidido ese día en Sarajevo. Incluso podemos especular sobre si había otros tiradores aquel día en Sarajevo. Probablemente nunca lo sabremos. La historia del atentado de Sarajevo es una historia de pasión, violencia y consecuencias imprevisibles. Es una historia que nos recuerda que la historia no es solo una serie de fechas y hechos, sino una narrativa en constante evolución construida por personas con la capacidad de cambiar el curso del mundo con un solo acto. Por lo que respecta a los comentarios historiográficos, diré que la bibliografía sobre las causas de la Primera Guerra Mundial no podría ser más amplia. Quizá es uno de los eventos más difíciles de descifrar de todo el siglo XX. Ahora, muchas veces se tiene el lugar común de que el atentado de Sarajevo es la causa única del estallido de la Gran Guerra, pero me temo que eso es, más que un error, una imprecisión. Efectivamente, el atentado de Sarajevo
constituye la causa o el detonador más visible, notorio y directo del estallido de las hostilidades en julio de 1914, pues como lo señala el historiador británico Christopher Clark, el continente europeo estaba en paz la mañana del domingo 28 de junio de 1914, cuando el archiduque Franz Ferdinand y su esposa arribaron a la estación del tren en Sarajevo. 37 días después, estaban en guerra. Los historiadores Margaret Macmillan y Max Hastings coinciden en que el hecho de que Franz Ferdinand probablemente habría abogado por la paz al momento de la crisis de julio y que quizá era el único de la familia real austríaca que habría procurado evitar un conflicto de mayores proporciones con Rusia, lo convierte en una gran ironía que fuera su asesinato el detonante, que no la causa, el detonante del estallido de la mayor conflagración bélica en la historia hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Al respecto, las obras que recomiendo leer para ahondar en mayores detalles sobre el atentado se indicarán en el apartado de bibliografía al final de este episodio. Bien, esto ha sido todo por ahora. Agradezco profundamente que hayas llegado hasta el final de este episodio. Te invito a suscribirte al canal de YouTube si aún no lo has hecho, también a dar me gusta al video y compartir el contenido si es de tu agrado. También puedes considerar hacer alguna donación a través del enlace de PayPal que se encuentra en la descripción de este episodio y a seguirme en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias y hasta la próxima. Este episodio fue escrito, producido y narrado por Raimundo Manuel Salcedo Flores. La bibliografía utilizada en estricto orden alfabético por apellido del autor es la siguiente: Christopher Clark, Sonámbulos, cómo Europa fue a la guerra en 1914. Winston Churchill, La crisis mundial 1911-1918. Max Hastings, 1914, el año de la catástrofe. Margaret Macmillan, 1914, De la paz a la guerra.